No todas las leyendas nacen en un gran estadio. Algunas comienzan en calles silenciosas, plazas antiguas y ciudades donde el fútbol forma parte de la identidad mucho antes de convertirse en profesión. Mientras millones de aficionados conocen a Patri Guijarro por su inteligencia táctica y su capacidad para dominar el centro del campo del FC Barcelona, existe una historia mucho menos contada, la influencia que tuvo su lugar de origen en la construcción de una de las futbolistas más completas de su generación. ¿Es posible que el verdadero secreto de su liderazgo nunca haya estado únicamente en los entrenamientos? En este análisis descubriremos por qué entender a Palma puede ser la clave para entender a Patri Guijarro, y cómo esa conexión explica mucho más de lo que parece. Hablar de Patri Guijarro únicamente desde sus títulos sería reducir una trayectoria construida sobre factores mucho más profundos. Detrás de la campeona del mundo existe un proceso de formación en el que el entorno tuvo un papel silencioso, pero decisivo. Palma no aparece en las estadísticas de los partidos, aunque sí puede percibirse en la personalidad con la que la mediocampista interpreta el juego. Esa diferencia explica por qué su fútbol suele destacar por la calma incluso en los escenarios de máxima presión. Los grandes talentos no nacen aislados, también son consecuencia del lugar donde aprenden a competir. La capital mallorquina ha evolucionado hasta convertirse en una ciudad donde tradición y modernidad conviven con naturalidad. Ese equilibrio también parece reflejarse en la forma de jugar de Patri, combina disciplina táctica con creatividad, intensidad defensiva con precisión en la distribución y liderazgo sin necesidad de protagonismo permanente. No es una futbolista que busque llamar la atención con gestos espectaculares, sino con decisiones acertadas. Esa identidad resulta difícil de construir sin una base sólida desde los primeros años. Otro aspecto poco comentado es el peso de la cultura deportiva que existe en Baleares. Aunque el archipiélago suele asociarse al turismo internacional, durante décadas ha impulsado el desarrollo de deportistas en distintas disciplinas gracias a instalaciones, clubes y programas de formación que fomentan el crecimiento desde edades tempranas. En ese contexto, Patri encontró un ambiente que premiaba el aprendizaje constante por encima de los resultados inmediatos, una filosofía que hoy sigue siendo visible en cada actuación con el Barcelona. Cuando dio el salto a categorías de mayor exigencia, su adaptación fue mucho más rápida que la de muchas jugadoras de su generación. No fue una casualidad ni un golpe de fortuna. La capacidad para interpretar espacios, anticipar movimientos y mantener la serenidad bajo presión ya formaba parte de su manera de entender el fútbol. Con el paso de los años, esas cualidades dejaron de ser promesas para convertirse en la firma personal de una de las centrocampistas más influyentes del panorama internacional. Sin embargo, comprender el origen de esa mentalidad es apenas la primera parte de la historia. Porque existe otro elemento que terminó convirtiendo a Patri Guijarro en una referencia absoluta dentro del vestuario azulgrana y en la brújula deportiva de un equipo acostumbrado a conquistar títulos. Y es precisamente ahí donde aparece la transformación que terminó cambiando para siempre su carrera. Con el paso de las temporadas, Patri dejó de ser vista como una futbolista de enorme proyección para convertirse en una pieza prácticamente insustituible. Mientras muchas estrellas destacan por sus cifras ofensivas, ella construyó su prestigio desde un lugar mucho más complejo, el equilibrio colectivo. Su influencia rara vez se resume en un gol o una asistencia, porque su verdadero impacto aparece en la forma en que ordena cada posesión y condiciona el ritmo de un partido entero. Ese crecimiento coincidió con la consolidación del FC Barcelona como la mayor potencia del fútbol femenino europeo. En un equipo repleto de talento individual, mantener el funcionamiento colectivo exige futbolistas capaces de interpretar cada fase del juego antes que el resto. Ahí es donde Patri encontró su espacio. Su lectura táctica permitió conectar defensa y ataque con una naturalidad que terminó convirtiéndose en una de las principales fortalezas del conjunto azulgrana. La conquista de títulos nacionales e internacionales confirmó una realidad que durante años pasó desapercibida fuera de España. Muchas veces, los focos apuntaban hacia quienes resolvían los partidos en el último tercio del campo, pero internamente el reconocimiento era distinto. Entrenadores, compañeras y analistas comenzaron a señalar que el funcionamiento del equipo dependía, en gran medida, de la inteligencia con la que Patri administraba cada encuentro desde el centro del campo. Ese mismo patrón se trasladó a la selección española. Su papel durante la conquista del Mundial no estuvo marcado por actuaciones aisladas, sino por una regularidad que ofreció estabilidad al equipo durante todo el torneo. En competiciones donde cada detalle define el resultado, disponer de una futbolista capaz de interpretar los momentos del partido vale tanto como contar con una gran goleadora. Esa capacidad terminó elevando todavía más su dimensión competitiva.
Pero alcanzar la élite mundial también trae consigo una responsabilidad distinta. Ya no basta con ganar partidos o levantar trofeos, aparece el desafío de convertirse en una referencia para las nuevas generaciones. Y precisamente ese legado silencioso es el que hoy comienza a transformar el futuro del fútbol femenino mucho más allá de Barcelona. El mayor triunfo de Patri Guijarro quizá no pueda medirse únicamente con medallas o campeonatos. Su verdadera aportación al fútbol femenino está cambiando la manera en que se entiende el papel de una centrocampista. En una época dominada por estadísticas individuales y momentos virales, ella ha demostrado que el liderazgo también puede construirse desde la inteligencia, la disciplina táctica y la capacidad de hacer mejores a quienes juegan alrededor. Ese perfil ha comenzado a influir directamente en la formación de nuevas futbolistas. Cada vez son más las academias que priorizan la comprensión del juego por encima de la simple condición física, y el nombre de Patri aparece con frecuencia como ejemplo de una jugadora capaz de controlar un partido sin necesidad de monopolizar el balón. Su evolución confirma que la toma de decisiones puede convertirse en la herramienta más determinante dentro del fútbol moderno. Palma también empieza a experimentar el impacto de esa transformación. Para cientos de niñas que entrenan diariamente en Mallorca, la ciudad ya no representa únicamente un destino turístico reconocido en todo el mundo. Ahora simboliza el lugar donde una futbolista formada desde la base logró abrirse camino hasta convertirse en una referencia internacional sin renunciar a su identidad. Ese efecto inspira, fortalece el deporte local y alimenta nuevas aspiraciones dentro del fútbol balear. Resulta significativo que, incluso después de conquistar los escenarios más importantes del planeta, Patri siga proyectando una imagen de cercanía y estabilidad. Esa coherencia entre su personalidad y su forma de competir explica por qué su figura trasciende el rendimiento deportivo. Representa una idea de éxito basada en la constancia, la preparación y la evolución permanente, valores que rara vez ocupan los titulares, pero que suelen marcar las carreras más duraderas. Sin embargo, cuando una futbolista alcanza semejante nivel de influencia, surge inevitablemente una nueva pregunta. ¿Puede seguir elevando su legado en un Barcelona que continúa renovándose temporada tras temporada? La respuesta no solo marcará el próximo capítulo de su carrera, sino también el rumbo de un equipo que todavía encuentra en ella su principal punto de equilibrio. El fútbol suele recordar a las grandes campeonas por los títulos que levantan, pero el tiempo termina valorando algo todavía más importante, la huella que dejan en la evolución del deporte. Patri Guijarro ya forma parte de ese grupo de futbolistas cuya influencia trasciende una generación. Su carrera demuestra que el liderazgo no siempre se ejerce desde el protagonismo mediático, sino desde la capacidad de sostener un proyecto ganador durante años con una regularidad extraordinaria. Mirar hacia Palma permite comprender que el éxito rara vez es fruto del azar. Detrás de cada decisión acertada dentro del campo existe una historia de formación, una cultura deportiva y un entorno que ayudaron a moldear una mentalidad competitiva difícil de encontrar. Esa combinación convirtió a Patri en mucho más que una pieza clave del FC Barcelona, la transformó en un referente para el fútbol español y en una figura respetada en toda Europa. Ahora el gran desafío ya no consiste únicamente en seguir conquistando títulos. El verdadero reto será mantener su influencia mientras el Barcelona afronta nuevas renovaciones de plantilla y el fútbol femenino entra en una etapa cada vez más exigente. En un escenario donde las nuevas estrellas aparecen constantemente, conservar la capacidad de marcar diferencias desde la inteligencia táctica será el rasgo que definirá el tamaño real de su legado. Si algo enseña la trayectoria de Patri Guijarro es que las carreras extraordinarias no se construyen de un día para otro. Son el resultado de años de aprendizaje, adaptación y convicción para mantener una identidad propia incluso cuando cambian los entrenadores, las compañeras o los sistemas de juego. Esa continuidad es, probablemente, el aspecto que mejor explica por qué sigue siendo una de las futbolistas más determinantes del panorama internacional. ¿Y tú, crees que Patri Guijarro ya ocupa un lugar entre las mejores centrocampistas de la historia del fútbol femenino o consideras que su mayor capítulo todavía está por escribirse? Comparte tu opinión en los comentarios, y si disfrutas de análisis originales como este sobre el FC Barcelona femenino, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que explican el fútbol desde una perspectiva diferente.